Cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos al conjunto de garantías esenciales que protegen la dignidad de los individuos. Estos tienen la característica de ser universales, indivisibles, interdependientes, no discriminatorios y progresivos. En México, la entidad que se encarga de la defensa de los derechos humanos es la CNDH. La concepción de los derechos humanos ha cambiado a través del tiempo, ya que se va adaptando a los cambios sociales y a los avances tecnológicos, por lo que se han definido nuevos derechos con el tiempo y se han clasificado en base a distintos criterios. En nuestro país, los derechos humanos están fundamentados en la Constitución Política Mexicana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y los derechos humanos constituyen una obligación del Estado para la protección de la dignidad humana, el cumplimiento de normas internacionales y nacionales y el desarrollo de la sociedad. Mi nombre es Francisco Jardón Domínguez y yo voy a hablar sobre los antecedentes de la CNDH. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, conocido más bien como la CNDH, tiene sus antecedentes en el siglo XIX, cuando en 1847 Ponancio Arriaga promovió en San Luis Potosí la Ley de Procuraduría de Pobres, primera medida de defensa ciudadana. Ya en el siglo XX, la demanda social y los cambios internacionales impulsaron la creación de distintos organismos para proteger los derechos de las personas. En 1975 se creó la Profeco y en 1979 en Nuevo León surge la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos, y en los años 80 aparecen diversas procuradurías y defensorías en Colima, UNAM, Oaxaca, Guerrero, Aguascalientes, Querétaro y la Ciudad de México. El antecedente más directo fue en 1989 con la Dirección General de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. Ya el 6 de junio de 1990, por decreto presidencial, nació la CNDH como organismo desconcentrado. En 1999, la CNDH obtuvo plena autonomía de gestión y presupuesto, consolidándose como el Ombudsman de México. Su labor principal es proteger y defender los derechos humanos de todos los mexicanos. Mi nombre es Debbie Reyes Valdés y voy a hablar sobre la clasificación de los derechos humanos. La clasificación de los derechos humanos se ha actualizado con el paso del tiempo, por lo que hay 3 generaciones. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos, la segunda generación incluye los derechos económicos, sociales y culturales, y en la tercera se incluyen los derechos que corresponden a un grupo de personas que tienen un interés común. Una clasificación más general de los derechos humanos, de acuerdo con la CNDH, es dividirlos en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Todos estos tienen su fundamento en la Constitución mexicana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos civiles son aquellos derechos que tienen como objetivo la protección de la libertad de las personas frente a los actos de autoridades y de particulares. Algunos ejemplos son el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, cuyo fundamento en la Declaración de los Derechos Humanos es el artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Otro ejemplo es el derecho a la igualdad, que está fundamentado en el artículo 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración. Derechos económicos. Estos tienen por objetivo garantizar las condiciones para subsistir de los individuos. Entre estos podemos encontrar el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad. Ambos tienen su fundamento en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El primero en el artículo 23, donde dice que toda persona tiene derecho al trabajo. Este es de su libre elección, merece ser remunerado de manera justa por su trabajo y tiene derecho a formar un sindicato. Y el artículo 17, que dice que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva y que nadie puede ser privado de la misma de manera arbitraria. Derechos sociales se refieren a los derechos que tiene un individuo por pertenecer a una comunidad. Entre estos se encuentran el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social y el derecho a la educación. El primero está fundamentado en el artículo 25 de la Declaración Universal, donde dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure salud, además de acceso a la asistencia médica.
Este se complementa con el artículo 22, que dice que toda persona tiene derecho a la seguridad social como miembro de una sociedad. Y por último, el derecho a la educación está fundamentado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se indica que toda persona tiene derecho a la educación y esta debe ser obligatoria y gratuita, al menos en su etapa elemental. Derechos culturales van sobre la identidad de la cultura y el acceso que tenemos a la misma. Incluyen además ámbitos como la investigación científica. Esto está fundamentado en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se indica que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de una comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y a disfrutar de los beneficios que resulten de estos. Por último están los derechos ambientales, que se refieren al derecho que toda persona tiene de vivir en un ambiente sano y con las mejores condiciones para su desarrollo. Esto tiene fundamento principalmente en el artículo 4 de la Constitución mexicana. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y también habla sobre el derecho al acceso al agua y que el Estado debe garantizar este derecho. Cabe aclarar que, aunque esta es una clasificación para distinguir los derechos humanos, no existe jerarquía entre ellos y ninguno es más importante que otros. Todos deben ser respetados por igual. Mi nombre es Alejandra Micaela y les voy a explicar los artículos que conforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir del 1 al 29, y vamos a ver particularmente el artículo 102, inciso B, y finalmente el 133 de supremacía constitucional. Primero, vamos a irnos de la mano explicando cuál es el derecho, y después vamos a ver cuál es la acción que va a practicar CNDH. Primero, el artículo 1 menciona la igualdad y no discriminación. Esta, en este caso, va a funcionar para CNDH como se va a encargar de investigar violaciones y promover una cultura de respeto. Es necesario mencionar que en este caso es una de las más importantes, no solo a través de la sociedad, sino que además también las vamos a ver conforme el respeto, tanto creencias así como acciones, ¿no? Interacciones, orientaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. También vamos a ver en el segundo artículo derechos de pueblos indígenas, que en este caso CNH se va a encargar de promover una inclusión muchísimo más abierta y de respeto. Es importante resaltar eso, que los pueblos indígenas son parte de nuestro patrimonio, independientemente de muchas cosas, y parte de nuestra identidad cultural. Así que en este caso, la protección de los pueblos indígenas es resaltar de cierta manera la idea, o más bien el concepto de reservar, respetar a nuestro centro cultural. Vamos a ver también el derecho a la educación, creo que es uno de los más importantes. Recuerden que en este caso vamos a ver cómo se va a encargar de vigilar principalmente a niños y a jóvenes que reciban una educación. Recuerden que es una educación laica y obligatoria. Finalmente, en esta parte vamos a ver también cómo se les va a proteger, y CNDH se va a encargar de vigilar tanto que esta educación sea equitativa, así como sea respetada. Vamos a ver también en el cuarto artículo igualdad entre hombres y mujeres, salud, vivienda y alimentación, que en este caso es importante mencionar que son de los factores, o más bien uno de los aspectos más importantes dentro de la sociedad mexicana, porque pues obviamente cualquier ser humano debe de tener alimento, vivienda y en este caso salud. Así que en CNH se va a encargar de supervisar que cada uno de los integrantes, o más bien cada uno de los mexicanos, logre tener en este aspecto un mayor acceso a cada uno de estos recursos que en teoría debería de ser siempre cumplidos, ¿no? Vámonos con el quinto, libertad de trabajo.
La libertad de trabajo es uno de los temas más importantes porque en este caso sabemos que el trabajo es uno de los recursos necesarios para la supervivencia, pero principalmente es necesario enfatizar que la no explotación laboral va a ser uno de los elementos que destaque dentro del desarrollo social. O sea, que no sea abusado o que no se recurra a este concepto a partir de que niños y jóvenes puedan trabajar. Por eso es que CNDH se encarga de vigilar quienes pueden realmente elaborar. Recuerden que en este aspecto vamos a ver que mayores de 18 años son los únicos que pueden empezar a tener una representación laboral dentro de cualquier parte del Estado o de la República Mexicana. Vamos a ver la siguiente, que es libertad de expresión. En esta principalmente se focaliza en aquellos que tienden o tienen una profesión bastante inclinada hacia su forma de expresarse. ¿Cuál podría ser? Pues en este caso el periodismo. Que vamos a resaltar que el periodismo es una de las partes en donde pues es un trabajo bastante complicado, así que la libertad de expresión es el recurso más necesario para poder seguir elaborando, así que CNH se va a encargar de que no exista una denuncia de censura, que se pueda expresar no solo los periodistas, hay que aclarar eso, también hay personas en general que tienen la libertad de expresarse en cualquier tipo de plataformas, tanto digitales como tradicionales. Sabemos periódicos, revistas, plataformas infinitas de internet también. Vamos a ver una libertad de imprenta. Esta va muy de la mano con la de la expresión porque pues va a vigilar que no se intervenga o no se prohíba la letra, ¿no? El parte dentro de la escritura, que es importante mencionar, así que también se va a encargar de vigilar la protección de esta ley, más bien de este artículo. Derecho de petición. En la parte de libertad de petición va a ser importante mencionar que en este caso todo ciudadano tiene más bien el derecho a solicitar a cualquier funcionario público que se encuentre laborando activamente, pedirle a las autoridades rendición de cuentas. En este caso, ¿a qué se refiere? Vigila CNH que la respuesta de cada autoridad, en este caso que solicite el ciudadano, pueda ser solucionada, o más bien cualquier pregunta sea solucionada prontamente, o que no prontamente, pero que quede en evidencia que se puede responder. Vamos a ver también el derecho a poseer armas en el hogar. Es importante mencionar que en este punto observamos que si bien es cierto, parte de los derechos también hay obligaciones, y una de las muchas obligaciones que tiene el ciudadano mexicano es que estas armas no sean para uso más allá de la violencia, que sea uso de protección, no de violencia. Es por eso que CNH dice, bueno, esta ley está libre de poder efectuarla, cada quien este artículo puede realizar una manera más eficiente, pero también tiene que encargarse de vigilar que estas armas no sean únicamente de uso más allá de lo funcional, ¿no? Vamos a ver también libertad de tránsito, que en este caso CNH va a denunciar detenciones arbitrarias o restricciones injustificadas. Ya sabemos que cualquier ciudadano tiene una responsabilidad dentro de cualquier espacio de la República, pero también tiene una protección de que aquellos que abusen de autoridad puedan ser ejercidos, ¿no? Vamos a ver provisión de títulos nobiliarios, que en este caso va a encargarse de promover un trato igualitario. Vamos a irnos con la prohibición de fueros, que se refiere a vigilar más bien la imparcialidad judicial. Vamos a ver también legalidad y debido proceso. Se encarga de proteger contra las detenciones ilegales. También recordemos que en parte de estas necesidades es que en muchas ocasiones existen o se aplican leyes a gente que no corresponde. Entonces,
CNDH se va a encargar también de proteger a aquellos quienes sufran detenciones ilegales. Prohibición de extradición en ciertos casos, interviene CNDH en el aspecto de que sea una extradición injusta, que tenga que verse obligada a retirarse. Protección contra cateos arbitrarios, que es allanamiento de morada, no solamente de morada, sino de otro espacio también, pero finalmente el propósito es que CNDH se encargue de que estos abusos de parte de cualquier individuo ciudadano mexicano sea así. Derecho a la justicia. En esta parte vamos a mencionar sobre cómo CNDH se va a encargar de promover justicia y esta justicia sea bien expedida. Derechos de persona de privacidad de libertad. En este caso, CNDH se va a encargar de supervisar cárceles y denuncias de tortura. Es relevante mencionar que en muchos de los espacios dentro de la cárcel existen abusos de autoridad, dentro, fuera y también entre los mismos internos, pero esta parte tiene como propósito supervisar cárceles y que no exista una denuncia de tortura. Prisión preventiva. Esta vamos a verla como una intención, la vigila de cumplimientos de plazos legales, en donde obviamente la persona acusada no cumple en su totalidad una función como convicto, pero sí va a tener una intención de una prisión preventiva. Derecho en el proceso penal, que sus juicios y su trato sea digno aunque haya o no cometido un delito. Vamos a ver función de ministro público, que es denuncia de abusos de autoridad, si bien sabemos que muchas de estas partes funcionan en donde existe una constante abuso tanto de autoridad interna como autoridad externa. Función del ministro público, que en este caso se va a encargar CNDH de una denuncia de abusos de autoridad. Vamos a ver que en esta parte va muy de la mano con los juicios justos. Prohibición de penas crueles, los castigos, las aseveraciones, las constantes repriendas tienen como propósito que CNDH las pueda denunciar o se acuda a CNDH para denunciar abusos donde se documenten tratos inhumanos. La provisión de doble juicio, que en este caso es vigilar el respeto al principio de cosa juzgada, o sea que no se le vuelva a acusar por lo que ya ha sido acusado previamente y que ya se le ha dado una respuesta pronta. Vamos a ver también la libertad religiosa. Esta va muy de la mano, si se dan cuenta, con la parte de una educación libre y laica, pero principalmente la libertad religiosa, en donde se va a tener o se va a promover que cualquier ciudadano mexicano tiene la libertad de escoger qué religión está más a su fin. O sea, vigilar el respeto a que no se le juzgue por su interés social, ¿no? La desarrollo nacional, que en este caso van a evaluar las políticas con enfoque de los derechos humanos, que sea enfocado principalmente en este aspecto, y la planeación democrática. Vamos a ver cómo promueven la inclusión, las decisiones públicas, en donde exista un respeto a cada uno de los ciudadanos mexicanos en el aspecto de diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Propiedad de la tierra, que en este caso le interviene en conflictos agrarios con el enfoque de DDHH. Provisión de monopolios, en esta parte es una libertad de que cualquier espacio sea no regido nada más por únicamente un individuo, una autoridad, y se respete que no afecten los derechos económicos de muchos ciudadanos, ¿no? Suspensión de garantías, supervisa que no se vulneren los derechos de los estados en excepción. Aquí es muy importante mencionar que en este caso son solo casos muy excepcionales en donde CNDH interviene. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que en el artículo 102, apartado 2, va a tener como fundamento, en este caso, este apartado vamos a ver que obliga al Congreso de la Unión
y a las legislaciones estatales a crear organismos de protección de derechos humanos, o sea, espacios destinados para poder ciudadano mexicano acudir a estos espacios si llegara a suceder alguna denuncia y finalmente también acercarse a una intervención. ¿Qué va a proteger? Bueno, principalmente vamos a proteger que los derechos de cualquier ciudadano sean respetados, así como lo mencionábamos en los artículos anteriores. Es una parte donde es indispensable que se respete y que se integre y no se vulnere el ciudadano mexicano. En la siguiente, en el artículo 133, vamos a ver que se va a tener como propósito que establecer pues la Constitución, las leyes del Congreso y los tratados internacionales sobre la ley de la Suprema del país. O sea, que vamos a ver que los derechos se protejan, pero además de que se deben de proteger, también se debe internacionalizar. ¿A qué va con esto? De que derechos que se internacionalizan, también el rango constitucional también sean acatados. O sea, existe una jerarquía de responsabilidad en donde los tratados sean respetados conforme a su prioridad. Vamos a ver que la ley se deriva, la ley del CNH se deriva a partir directamente del artículo 102b, que define su estructura, sus atribuciones, procedimientos y mecanismos de coordinación. Va a tener como propósito vigilar y respaldar cada uno de los artículos que ya se ha hablado anteriormente, pero de igual manera se va a proteger, ¿no? Con esto podemos darle por conclusión a las aportaciones y a los artículos que van de la mano, tanto en los artículos de la Constitución y las aportaciones que da CNH para la protección de estos mismos artículos. Me llamo Juan Leiva y estaremos checando las atribuciones de las autoridades en la Defensoría de los Derechos Humanos. Al momento de hablar sobre atribuciones de las autoridades, nos vienen a la mente dos grandes organismos encargados de esto, los cuales son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ambos desempeñan un papel clave en la Defensoría de los Derechos Humanos. Para comenzar, tenemos que, además de la protección de los derechos humanos, uno de los objetivos primordiales de la CNDH también es la promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. La forma en la que pueden lograr esta protección es a través de quejas sobre violaciones a los derechos humanos, emisión de recomendaciones, prevención, defensa y acompañamiento, y además que brinda supervisión por parte del Estado. Cabe mencionar que la CNDH no puede aplicar sanciones directas, ya que su mayor fuerza está en la presión pública, política y social. Y por otro lado, tenemos también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también protege los derechos humanos, aunque lo hacen desde su rol como máximo tribunal constitucional del país, usando resoluciones judiciales que, además de ser obligatorias, también tienen el peso de la ley. También existen varias formas en que la Suprema Corte desempeña su rol en la Defensoría de los Derechos, ya sea controlando la constitucionalidad, también mediante juicios de amparo y también brindando protección en casos colectivos y de interés social. Soy Alexis Uriel Bertisolano y yo les voy a dar nuestra conclusión. La contaduría es una disciplina, pero también es una herramienta fundamental para la transparencia. En el contexto de los derechos humanos, esta función se vuelve vital. La autonomía presupuestaria de la CNDH es una condición necesaria para que la Comisión pueda operar de manera independiente. La contaduría pública asegura que estos fondos se gestionen de manera ética y transparente. Además, la contabilidad sirve como un instrumento para evaluar el cumplimiento de los derechos económicos y sociales. La profesión contable también juega un papel directo en la protección de los derechos humanos en el ámbito laboral, lo que incluye la observación de derechos fundamentales, tales como la libertad de trabajo, salarios justos y condiciones dignas. Sobre todo, al verificar que no exista explotación laboral y que sus derechos como trabajadores sean respetados. Por esto, el contador se convierte en un actor clave en la defensa de los derechos de los trabajadores en el sector privado. La ética profesional del contador, regida por los códigos de conducta, se alinea con la protección de la dignidad humana y el bienestar social, así convirtiendo la contabilidad en una herramienta para la justicia social. Cabe mencionar que el análisis de los artículos del 1 al 29 de la Constitución señala que cada uno de ellos es un derecho fundamental y justamente la función de la CNDH es vigilar que estos derechos se cumplan y se respeten.
La capacidad de la CNDH para actuar en defensa de estos derechos se refuerza en el artículo 102, apartado B, que le da su fundamento jurídico y autonomía. A su vez, el artículo 133 refuerza esta protección.